En esta clase vamos a tratar Introducción a la botánica y célula vegetal. Para eso vamos a ver contenidos de Introducción a la botánica y la célula vegetal en su generalidad y en sus componentes característicos como ser la vacuola, plastidios, pared celular y comunicaciones intercelulares. Para ahondar en el contenido de esta clase, ustedes pueden estudiar del libro Nabors o del libro Esaú, como está indicado ahí en la diapositiva. Entonces, para comenzar, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es la botánica? La palabra botánica etimológicamente proviene del griego y significa planta o vegetal. Es una rama de la biología que se dedica al estudio de los vegetales y se divide en dos grandes áreas. La botánica pura, que aborda el estudio de los vegetales como ciencia básica, y la botánica aplicada, que se enfoca en el estudio de los vegetales para su explotación comercial en sectores como forestal, farmacéutico, alimentario, entre otros. Esta ciencia abarca distintas disciplinas, entre las que se muestran algunas en la diapositiva como la sistemática, que examina las relaciones entre las plantas, su historia evolutiva, establece relaciones de parentesco entre las plantas, identifica y preserva plantas y por tanto comprende áreas como taxonomía, clasificación filogenética, evolución. También está la fisiología, que se centra en los procesos metabólicos de la planta, anatomía, que estudia la estructura celular y los tejidos de los órganos de las plantas, morfología, que analiza la estructura y la forma de las plantas, genética, que investiga aspectos tales como la transferencia de gen entre plantas y comprende disciplinas como biología vegetal e ingeniería genética. Estas disciplinas están interrelacionadas y los descubrimientos en un área a menudo tienen repercusiones en otras, enriqueciendo así el conocimiento y la comprensión de las plantas. ¿Pero qué es una planta? De manera informal, podemos decir que una planta es un organismo de color verde que no consume otros organismos. Es decir, es un productor primario de la cadena trófica. Lleva a cabo la fotosíntesis, no se desplaza y crece. Pero profundizando un poco más en el concepto de qué es una planta, podemos decir que es un organismo vivo perteneciente al reino Plantae, que se caracteriza por ser autótrofo, es decir, que es capaz de producir su propio alimento a través de la fotosíntesis. Son organismos multicelulares y eucariotas, es decir, sus células tienen núcleo y organelos membranosos, y tienen también paredes celulares compuestos principalmente de celulosa. Las plantas se diferencian de otros organismos por su capacidad para convertir la luz solar en energía química a través de la fotosíntesis, utilizando dióxido de carbono y agua para producir materia orgánica y liberando oxígeno como subproducto. Además, las plantas tienen una estructura compleja con diferentes órganos como raíces, tallos, hojas, que les permiten llevar a cabo diversas funciones como absorción de nutrientes, agua, la fotosíntesis, el transporte de nutrientes y la reproducción. Las plantas son esenciales para el equilibrio del ecosistema y para la vida en la Tierra, ya que producen oxígeno, proporcionan alimento para otros seres vivos y contribuyen a la conservación del suelo y la regulación del clima. En esta tabla se muestran características de distintos organismos que habitan en nuestro planeta. Así, por ejemplo, están las bacterias, que corresponden al dominio procariota, las algas, a los protistas, las plantas, los hongos y los animales. Cada uno de estos organismos tienen características y cada una de estas características que se muestran en la tabla no es inherente por sí mismas, por ejemplo, a las plantas, pero en conjunto todas son útiles para distinguir las plantas de otros organismos. Particularmente hay dos características, por ejemplo, que ayudan a distinguir a las plantas de los animales.
A diferencia de los animales, las plantas pueden reproducirse de dos maneras. Llevan a cabo reproducción sexual y asexual, mientras que los animales se reproducen únicamente mediante reproducción sexual. Asimismo, el crecimiento vegetal es bastante diferente al animal. Los vegetales pueden crecer durante toda su vida y debido a que este crecimiento es ilimitado, se conoce como crecimiento indeterminado. En contrapartida, un animal prácticamente termina de crecer al convertirse en adulto. Este patrón se conoce como crecimiento determinado. Por otra parte, las plantas tienen otras características como la presencia de pared celular, al igual que los hongos y los procariotas, pero cuya estructura y composición química es bastante diferente. La celulosa es el componente principal en las plantas, mientras, por ejemplo, en los hongos es la quitina. Como hemos dicho, el tipo de nutrición son los organismos fotosintéticos autótrofos y presentan entonces características que hacen que las plantas difieran del resto de los organismos tanto en estructura celular, nutrición, reproducción y crecimiento. ¿Por qué son importantes las plantas? No se puede subestimar la importancia que tienen las plantas para los distintos organismos, como los seres humanos, en nuestro planeta. Sin ellas, ni nosotros ni la mayoría de las especies animales podrían existir. La fotosíntesis en las plantas y otros grupos de organismos fotosintéticos más pequeños han cambiado la Tierra en dos formas. La primera es la fijación de dióxido de carbono y la liberación de moléculas de oxígeno que directamente alteraron la atmósfera del planeta en estos últimos miles de millones de años. Lo que solía ser una atmósfera deficiente en oxígeno sufrió un cambio gradual. A medida que una masa de oxígeno se acumuló en la atmósfera, la selección por la respiración dependiente de oxígeno ocurrió, lo que, principalmente a través de las mitocondrias, lo que debe haber sido un precursor de la aparición de muchos organismos multicelulares, incluyendo a todos los animales. Además, la atmósfera, rica en oxígeno, permite la acumulación de una capa de ozono en la parte superior, que no permite el acceso a la superficie de un exceso de radiación ultravioleta. Esto permitió a los organismos ocupar nichos ecológicos expuestos a la radiación que antes habían sido inaccesibles. Por otra parte, los compuestos producidos por las especies fotosintéticas son utilizados directa o indirectamente por organismos no fotosintéticos heterotróficos. Para prácticamente todas las criaturas que viven en la superficie terrestre y para muchas acuáticas, las plantas terrestres son lo que se llama el productor primario de la cadena alimentaria, la fuente de compuestos que almacenan energía como carbohidratos, fuente de carbonos que generan estructuras como los aminoácidos y otros compuestos esenciales para el metabolismo de los organismos heterótrofos. Entonces, la mayoría de las especies de la superficie terrestre hoy en día es absolutamente dependiente de las plantas para su supervivencia. Como productores primarios, las plantas son los componentes principales de muchas comunidades y ecosistemas. La supervivencia de las plantas es esencial para mantener la salud de estos ecosistemas, la disrupción de los cuales traería como consecuencia la desaparición de especies y cambios desastrosos en la erosión, el flujo de agua y en última instancia el clima. Por tanto, la preservación de las plantas es esencial para mantener la salud de los ecosistemas, ya que su desaparición podría tener consecuencias desastrosas en la biodiversidad, la erosión, el flujo de agua y el clima. Pero ¿por qué son importantes las plantas para el ser humano? Las plantas tienen una gran importancia en el sector agrícola, es decir, nosotros nos alimentamos tanto de vegetales, frutas, hierbas, así como de bebidas. En las plantas ahí vemos granos de café o bebidas o infusiones. También tienen gran importancia en el sector farmacéutico. Muchas drogas se sintetizan a partir de plantas, ya que son ricas en principios activos, tanto para
la salud como fines recreativos, y las plantas también tienen utilidad en otras industrias, como por ejemplo la construcción de viviendas o de mobiliario, la producción de combustibles, la producción de pulpa de papel, la producción de tejidos. Por ejemplo, el cáñamo es muy utilizado para la elaboración de tejidos. Por tanto, las plantas son utilizadas a diario por el ser humano para distintas actividades. Para entender un poco más entonces las plantas y cómo se evolucionaron en nuestro planeta, podemos observar en esta diapositiva un esquema resumido de la evolución de la vida en la Tierra a lo largo del tiempo. Nuestro planeta no siempre fue verde. En verdad, al inicio se veía muy diferente y ha cambiado dramáticamente durante un largo periodo de tiempo. La vida solo comenzó cuando la Tierra se volvió lo suficientemente fría y estable para soportarla. La Tierra tiene aproximadamente unos 4.600 millones de años y hay pruebas que demuestran que las primeras células que aparecieron fueron microbianas. Esto desde hace 3.800 a 4.300 millones de años. Durante los primeros 2.000 millones de años de existencia de la Tierra, su atmósfera era anóxica, es decir, no tenía oxígeno y estaba compuesto por algunos gases como nitrógeno, dióxido de carbono, entre otros. Únicamente los microorganismos capaces de llevar metabolismos anaerobios fueron los que eran capaces de sobrevivir a estas condiciones. Posteriormente surgieron los microorganismos fotótrofos, es decir, organismos que captan la energía de la luz del sol, y estos surgieron aproximadamente los primeros 1.000 millones de años desde la formación de la Tierra. Estos microorganismos fotótrofos eran relativamente simples, como las bacterias rojas o verdes, y otros fotótrofos anoxigénicos. Estos no eran liberadores de oxígeno a la atmósfera. Las cianobacterias, que estas sí son microorganismos que liberan oxígeno, surgieron a partir de los fotótrofos anoxigénicos aproximadamente 1.000 millones de años después y dieron inicio al lento proceso de oxigenar la atmósfera terrestre. Si bien la primera evidencia de oxígeno en la atmósfera de la Tierra aparece hace 2.400 millones de años, los niveles actuales de oxígeno atmosférico no se alcanzaron hasta hace 500 a 800 millones de años. El aumento de oxígeno en la atmósfera desencadenó finalmente la aparición de formas de vida multicelulares que siguieron aumentando su complejidad hasta llegar a las plantas y los animales que conocemos en la actualidad. Pero las plantas y los animales solo existen desde hace unos 550 millones de años. A medida que tenían lugar los acontecimientos evolutivos, se fueron distinguiendo tres grandes linajes de células. Ahí vemos en el esquema inferior a la derecha de la diapositiva que estas comprendieran las bacterias, las arqueas y eucaria. Estos grandes linajes reciben el nombre de dominios. A lo largo de periodos de tiempo enormes, la selección natural fue llenando todos los entornos aptos de la Tierra con microorganismos, el origen de cuya ascendencia puede rastrearse hasta uno de estos tres dominios. Todos los organismos celulares comparten ciertas características y como resultado, ciertos genes se encuentran en todas las células. Por ejemplo, aproximadamente 60 genes están universalmente presentes en las células de los tres dominios. El examen de estos genes revela que los tres dominios descienden de un ancestro común, que por sus siglas en inglés se conoce como LUCA, el último ancestro común universal. Esta diapositiva explica la evolución de los eucariotas y los reinos dentro del dominio Eucaria. Se muestra un árbol de la vida simplificado, donde se indica que los primeros miembros del reino Eucaria fueron los protistas, y a partir de ellos evolucionaron las plantas, los hongos y los animales. Las ramas representan las flechas de los primeros fósiles conocidos de cada grupo, pero se menciona que los datos moleculares pueden indicar
un origen anterior. Comprender la historia de la Tierra, que abarca miles de millones de años, puede ser complicado. Para facilitar esta tarea, los científicos dividen la historia en eones, eras, periodos, épocas y edades, utilizando una escala geológica. Esta escala se basa en eventos geológicos y biológicos significativos determinados mediante la datación de rocas y fósiles para establecer una secuencia de eventos y cambios a lo largo del tiempo. Entonces, en esta diapositiva vemos representados a partir de las distintas eras y periodos la evolución de las plantas desde las algas, que eran los ancestros de las plantas terrestres, hasta la actualidad. En el Ordovícico, en el periodo Ordovícico, alrededor de hace 500 millones de años, aparecieron las primeras algas, particularmente las algas verdes de la división carófita, fueron los ancestros de las plantas terrestres. Las primeras plantas que se desarrollaron fueron las briofitas, hace 470 millones de años. Ellas comprenden a plantas como los musgos. Son plantas muy dependientes del agua, se reproducen mediante esporas y no tienen un sistema vascular desarrollado. También a partir de las algas verdes, carófitas, se evolucionaron las terofitas, que comprenden los helechos, las colas de caballo, los licopodios, siendo así que el periodo crítico para la diversificación inicial de las plantas vasculares se sitúa entre el silúrico tardío y el devónico. Durante este periodo, los licopodios desarrollaron raíces, tallos y hojas hace unos 350 millones de años, y los helechos se expandieron hace aproximadamente 400 millones de años, convirtiéndose en un grupo importante en el Carbonífero. La transición a hojas más grandes, que se conocen como megáfilas, que son hojas grandes y complejas, cambió significativamente la atmósfera y la vida de la Tierra. Siguiendo la línea de la evolución, las plantas con semillas marcaron un cambio crucial en la evolución vegetal, permitiendo la colonización de hábitats más secos. A diferencia de sus predecesoras, que dependían del agua para reproducirse, las semillas permitieron a las plantas sobrevivir en ambientes variados y extenderse globalmente. Las gimnospermas, un grupo prominente de plantas con semillas, que incluyen los ginkgos, las cícadas, las coníferas, se desarrollaron en el período Jurásico. Posteriormente, en el Cretácico, aparecieron las primeras plantas con flores, que son las angiospermas, que han tenido un gran éxito evolutivo y son las que comprenden actualmente las especies más numerosas de plantas en nuestro planeta. En esta diapositiva están representados dos paisajes correspondientes a dos eras diferentes para ver cómo fue la evolución de las plantas en nuestro planeta. Ahí podemos ver que durante el Devónico se produjeron grandes cambios significativos en la flora terrestre. Surgieron las primeras plantas terrestres que dependían del agua para reproducirse. Los helechos y los licopodios se diversificaron y se convirtieron en elementos dominantes de la flora. Aparecieron hojas micrófilas, es decir, hojas pequeñitas, y se desarrolló la reproducción con esporas. Las plantas terrestres del Devónico se consideraban pioneras en la colonización de hábitats terrestres iniciales, aunque su mayoría eran de tamaño chiquito y no formaban bosques densos. Estas sentaron las bases para la diversificación futura. En la imagen de la derecha vemos un paisaje del Jurásico, en donde vemos que a diferencia del paisaje del Devónico, la flora terrestre experimentó una mayor diversificación y expansión. Las coníferas y las cícadas dominaron los ecosistemas terrestres y las gimnospermas se diversificaron ocupando diversos nichos.
Aparecieron las hojas megáfilas, es decir, hojas de mayor porte, lo que mejoró la eficiencia de la fotosíntesis. Los bosques se hicieron más densos y variados y se detectaron en esta era las primeras fósiles de angiospermas primitivas que marcaron el inicio de un grupo de plantas importante y muy diverso en la actualidad. Estas adaptaciones contribuyeron al desarrollo de ecosistemas complejos y diversos para la vida en nuestro planeta. Las angiospermas, o también conocidas plantas con flores, son el grupo más grande y diverso de plantas en la Tierra. Representan la gran mayoría de especies vegetales actuales y se encuentran en una amplia variedad de hábitats que van desde selvas tropicales hasta desiertos, tundras. Comprenden una gran cantidad de formas como árboles, arbustos, hierbas. Y el hecho de que sean el grupo más grande y diverso de plantas en la Tierra es dado por una serie de características y adaptaciones evolutivas que les han conferido una gran ventaja competitiva en la colonización y dominación de diferentes hábitats. Algunas de las razones clave por las cuales las angiospermas han prosperado y se han vuelto tan abundantes son, como por ejemplo, la presencia de las flores y su rol importante en la polinización. Es decir, las angiospermas desarrollaron flores, que son estructuras altamente especializadas para la reproducción sexual. Las flores atraen a los polinizadores como insectos, aves y murciélagos, lo que aumenta la eficiencia en la transmisión del polen entre plantas. Esta eficiente polinización ha contribuido a una alta tasa de fecundidad y diversidad genética en las angiospermas. Otra ventaja que tienen estas plantas son los frutos y la dispersión de las semillas. La mayoría de las angiospermas producen frutos que rodean las semillas. Los frutos son atractivos para los animales, lo que favorece la dispersión de las semillas a distancias más grandes. Esto ha permitido que las angiospermas colonicen una amplia variedad de hábitats y expandan su distribución geográfica. También tienen un crecimiento rápido y tienen una gran adaptabilidad, ya que tienen ciclos de vida cortos y con un crecimiento muy rápido en comparación con las gimnospermas. Las gimnospermas son, por ejemplo, los pinos y los abetos. Esto les da una ventaja competitiva en la ocupación de nuevos espacios y en la adaptación de cambios ambientales. Estas son algunas de las características que han hecho que las angiospermas sea un grupo altamente exitoso y diverso de plantas y han contribuido a que se conviertan en el grupo dominante en la flora terrestre actual. Su dominio es tan amplio que son la principal fuente de alimento para la mayoría de los organismos terrestres y su importancia en los ecosistemas es fundamental para el mantenimiento del equilibrio ecológico en la Tierra. En el registro fósil, las angiospermas aparecieron hace unos 130 millones de años en el Cretácico. A partir de entonces se diversificaron rápidamente y se convirtieron en el grupo dominante de la flora terrestre. En esta diapositiva se resume entonces la evolución desde las primeras algas verdes carófitas, que fueron las que dieron origen a las plantas terrestres. Ahí aparecen en la imagen derecha inferior. Luego dieron origen a las plantas briófitas, a las pteridófitas, a las gimnospermas y a las angiospermas. Entonces, la evolución de las plantas terrestres puede dividirse en 4 desarrollos principales. La transición de las algas a las plantas terrestres, el origen del tejido vascular, el desarrollo de las semillas y la aparición de flores y frutos. Esto se refleja en los diferentes grupos de las plantas, las briófitas, las plantas vasculares sin semillas, las gimnospermas y las angiospermas. Ahora pasemos a estudiar un poco
cómo están formadas las plantas. La unidad básica de las plantas es la célula, como todos los organismos. En este esquema se representa una célula vegetal, las cuales se agrupan para formar tejidos que se van a conformar los órganos, en este caso las hojas, que van a estar conformando entonces las plantas en un sistema de órganos que implica raíz, tallo y hojas. Para comenzar a comprender la estructura de las plantas, debemos ver la unidad básica y fundamental que construyen las plantas, y esto es la célula. En el siglo XIX surgió una teoría sobre la naturaleza y el significado de las células, la teoría celular. Y esta indica que todos los organismos están compuestos de una o más células. La célula es la unidad básica de la estructura de todo organismo y todas las células se originan a partir de células ya existentes. Entonces así tenemos, si repasamos los dominios que veíamos hoy anteriormente, los procariotas, que son las bacterias y las arqueas, son células, son organismos unicelulares y son organismos que tienen su material genético confinado en una región del citoplasma, una región nuclear, pero no tienen un núcleo verdadero y no tienen organelos. A diferencia de las células eucariotas, que su contenido genético, su información genética, sí está contenido en el núcleo, tiene organelos membranosos y la diferencia que tienen las células vegetales con respecto a las células eucariotas, por ejemplo, tienen pared de animales, es que tienen pared celular, tienen una gran vacuola, tienen unas estructuras, unos organelos que se conocen como plastidios, y esto es lo que vamos a estar viendo hasta lo que queda de la clase. Entonces, aquí tenemos representada una célula vegetal en la cual vemos que el citoplasma tiene en su estructura los plastidios como los cloroplastos, tiene una gran vacuola, bueno, tiene el núcleo con el material genético, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondrias, tienen para su comunicación celular plasmodesmos y está rodeado por una pared celular. Entonces, los componentes distintivos que vamos a ver en la clase, de lo que resta de la clase, son las vacuolas, los plastidios y la pared celular. Las vacuolas vegetales son orgánulos multifuncionales, es decir, que tienen varias funciones diferentes según la célula que la aporte, y están delimitados por una membrana que recibe el nombre de tonoplasto. Y estas estructuras son de gran importancia en la fisiología y homeostasis de las células vegetales. En la micrografía electrónica, entonces vemos una gran vacuola central que puede cubrir hasta un 90% del volumen de la célula. Ahí se representa como la zona más clara, delimitada por su membrana, el tonoplasto. La importancia de las vacuolas vegetales es porque cumplen diversas funciones. Por ejemplo, son muy importantes en mantener la forma y el tamaño de la célula, intervienen en el crecimiento celular, son importantes en la regulación osmótica, también almacenan distintos compuestos como azúcares, lípidos, aminoácidos, proteínas, enzimas. Son centros de degradación también de compuestos tóxicos y participan en la defensa contra virus y ciertos patógenos también, bacterias, entre otros. Las vacuolas cumplen diferentes funciones según
las condiciones es que tienen las células y las células que las porten. Por ejemplo, en la figura, en la micrografía electrónica que se representa a la izquierda, se representan vacuolas del almacenamiento de proteínas. Estas se encuentran, por ejemplo, en las semillas, que durante la maduración de la semilla, grandes cantidades de proteínas de almacenamiento de la semilla se sintetizan activamente en el retículo endoplasmático y se entregan a las vacuolas, donde permanecen hasta que se movilizan durante la germinación. Por otro lado, encontramos también las vacuolas líticas, que en su interior contienen, por ejemplo, enzimas líticas como proteinasas y nucleasas y proteínas de defensa que están relacionadas a la defensa de la patogenia de distintas entidades patógenas como virus y bacterias que defienden entonces del ataque a las células vegetales. Otra función importante que cumplen las vacuolas es en el crecimiento celular. La capacidad de acumular agua en la vacuola es crucial para el crecimiento del tamaño celular tras la mitosis, que se puede incrementar de 10 a 20 veces el tamaño inicial, lo cual es un factor importante en el crecimiento de los órganos vegetales. El crecimiento mediante turgencia es una buena estrategia, ya que gasta menos energía en introducir agua en la célula que en sintetizar proteínas nuevas, que es lo que sucede, por ejemplo, en las células animales, para crecer. Es interesante que esta acumulación de agua se haga en la vacuola, porque si se hiciera en el citoplasma, el contenido que hay en el citoplasma se diluiría y, por tanto, la célula no sería viable. Otra función que cumplen las vacuolas son mecanismos de defensa contra agentes patógenos como son virus y bacterias. Así entonces en la diapositiva está representado a la izquierda una infección vírica en la cual se muestra el esquema en donde la vacuola colapsa su membrana y vierte al citoplasma su contenido, que es rico en enzimas y en proteínas de defensa para el ataque de los virus. En la fotografía de abajo está representado con las flechas el colapso de esta membrana y de esta manera atacan la infección viral. Otro tipo de respuesta es en infecciones bacterianas. Se produce la fusión de la membrana de la vacuola con la membrana celular, lo que permite liberar enzimas y proteínas de defensa al exterior celular y atacar a las bacterias que proliferan extracelularmente. Otro tipo de estructuras que son características de una célula vegetal son los plastidios. Estos son organelos con doble membrana y semiautónomos, portan ADN circular que codifica para algunas enzimas o proteínas de estos organelos. Hay además genes nucleares que también codifican para enzimas y proteínas de los plastidios. Estos plastidios no se crean de nuevo, sino que provienen de otros que ya existen. Así deben transmitirse en los gametos durante la fecundación y por tanto todos los plastidios de una planta provienen de los plastidios del embrión, que son los que se conocen como proplastidios. Estos proplastidios se encuentran en unas células que se llaman meristemáticas, ustedes ya las van a ver en las siguientes clases, en las células meristemáticas de las plantas adultas, las cuales los plastidios que están en estas plantas se dividen antes de la división de la célula meristemática para asegurar que habrá proplastidios en las dos células hijas. Cuando la célula se diferencia, también lo hacen los proplastidios, originando los diferentes tipos de plastidios de la planta, como leucoplastos, cloroplastos y cromoplastos. Así, por ejemplo, vemos en la figura que un proplastidio se diferencia a un cloroplasto, que a su vez se puede posteriormente en un tejido senescente diferenciar en un gerontoplasto que va a ser degradado para recaptar
el material celular como fuente de carbono y nitrógeno, por ejemplo, en las células vegetales, en el vegetal. A su vez, este proplastidio también se puede diferenciar en un etioplasto, que es una forma intermedia de cloroplasto. Cuando la planta está en oscuridad, el proplastidio desarrolla el etioplasto y cuando se expone a la luz se va a diferenciar en cloroplasto. Otro tipo de plastidios que encontramos en las plantas son los plastidios de almacenamiento, como amiloplastos, que reservan fuente de carbono en forma de almidón, que están muy presentes en, por ejemplo, semillas. Después están los cromoplastos, que acumulan grandes cantidades de carotenos y están presentes, por ejemplo, en las flores, en las semillas y en los frutos. Les dan esos colores tan característicos a esas estructuras y además los protegen porque son compuestos antioxidantes. Y otro tipo de plastidios de reserva son los elaioplastos, que son reservas de aceites. Entonces, los plastidios tienen distintas funciones y se dividen en varios tipos según su morfología, ultraestructura, su color y le aportan, depende de las células, la función que cumplan. Las semillas, los tejidos meristemáticos y varios otros tejidos contienen proplastidios, que son el miembro más pequeño y menos complicado de la familia de los plastidios. Y es el precursor ontológico de todos los demás tipos de plastidios vegetales. Si se permite que el desarrollo de los tejidos meristemáticos o embrionarios prosiga en la oscuridad, el desarrollo de los plastidios continúa y se detiene en la etapa de etioplasto, como vimos en la figura anterior. Los leucoplastos son plastidios incoloros, es decir, no están pigmentados, de los cuales generalmente se reconocen tres tipos: los amiloplastos, los elaioplastos y los proteinoplastos. Los proplastidios en los tejidos de la raíz típicamente se convierten en amiloplastos incoloros que contienen almidón. Algunos amiloplastos, como los del tubérculo de papa, funcionan completamente en el almacenamiento de almidón. Otros amiloplastos que se encuentran principalmente en la cubierta de la raíz son sedimentables y están íntimamente involucrados en la percepción de la gravedad. Los elaioplastos desempeñan un papel en el almacenamiento y el metabolismo de aceite y están involucrados de manera central en la maduración del grano del polen. Los proteinoplastos pueden ser sitios de almacenamiento de proteínas. En esta diapositiva se ilustra un diagrama que muestra la diversidad de plastidios reportados en plantas vasculares, con ejemplos de algunos de los tejidos donde residen. Por ejemplo, están los proplastidios localizados en tejidos meristemáticos, que se diferencian en diferentes tipos de plastidios como cloroplastos y etioplastos. También observamos los etioplastos, que están presentes en las plantas de crecimiento oscuro y son una forma intermedia en la diferenciación de los cloroplastos. Los cloroplastos, que abundan en órganos fotosintéticos como hojas y frutos verdes y se caracterizan por su distintivo color verde, que resulta de la acumulación de clorofila. Los gerontoplastos, que se encuentran en tejidos senescentes, que muestran una forma irregular. Los amiloplastos, que se encuentran en frutas y tubérculos, que sirven como orgánulos de almacenamiento que acumulan almidón y lípidos en los granos de almidón. Los cromoplastos, que se encuentran en las frutas, semillas, estructuras florales y tubérculos, acumulan altos niveles de carotenoides. Los elaioplastos, que son un tipo especializado de plastidios
que sirven como orgánulos de almacenamiento que contienen numerosos glóbulos y plastoglóbulos donde ocurre la biosíntesis de ácidos grasos de cadena larga en las semillas y que también son importantes en la generación de volátiles y aromas. Y por último está representado los proteinoplastos que tienen cuerpos proteicos y se pueden encontrar en varios tejidos. Otra característica distintiva de las células vegetales es su pared celular. La pared celular tiene una función mecánica. Es la responsable de la forma y tamaño a las células de las plantas y a su vez la estructura que las protege y las mantiene a modo de exoesqueleto. En la mayoría de los tejidos son importantes para la adhesión intercelular. Como consecuencia, también es responsable de la rigidez de la planta para mantener erguidas sus estructuras aéreas y los órganos que la forman. Por ejemplo, debe resistir las grandes presiones que ejercen cuerpos vegetales como los de los grandes árboles, pero también tienen que ser flexibles para no acomodarse a la velocidad del viento, por ejemplo. Además, ha de ser resistente a las presiones osmóticas que provienen del interior de la célula. Otra función importante que tienen es ser medio de comunicación y transporte de moléculas de agua entre las células, por lo que en una misma planta las paredes tienen que ser porosas en las células jóvenes para permitir el paso de nutrientes, pero impermeables en las que forman los haces vasculares. También participan contra la defensa de patógenos que pueden dar respuestas a defensas. La pared celular vegetal está compuesta por un componente cristalino o porción fibrosa, como se muestra en la figura a la izquierda, y un componente amorfo o matriz no fibrosa altamente hidratado. El componente cristalino está representado por cadenas celulósicas que se forman por la unión de glucosas en enlaces beta 1,4 y están altamente ordenados y unidos mediante enlaces de hidrógeno formando una estructura cristalina, lo cual le otorga unas características a la pared de rigidez y fortaleza y suministran resistencia contra las fuerzas de tensión y además hace que la celulosa sea muy difícil de degradar enzimática, de hidrolizar, por ejemplo, que sea inaccesible al ataque enzimático. Entonces, como se muestra en la figura, en orden creciente de tamaño, esta organización comienza a partir de una unidad, una fibrilla formada por la unión de 100 moléculas de celobiosa, que cuando se asocian 20 de estas fibrillas, se forma la microfibrilla. Y la agregación de 250 microfibrillas constituye la macrofibrilla. Por otra parte, la matriz amorfa o no fibrosa está compuesta por tres tipos de macromoléculas que son las hemicelulosas, pectinas y glucoproteínas estructurales. Las hemicelulosas son polisacáridos no celulósicos que son flexibles, pueden estar constituidos por silanos, glucanos, galactanos, entre otros mananos, por ejemplo, y revisten a las fibrillas de celulosas y cristalizan con ellas. A su vez las unen, es decir, como se muestra en la figura, las hemicelulosas que están representadas como en color blanquito, lo que hacen es unirse a la celulosa, a unirse a las microfibrillas de celulosas, formando una cadena cohesiva y las revisten. Entonces las hemicelulosas se unen químicamente a la celulosa formando una estructura llamada macrofibrilla. Y las hemicelulosas y las pectinas que están representadas como cordoncitos anaranjados, que pueden ser arabinanos, galactanos, por ejemplo, contribuyen a unir las microfibrillas de celulosas
y al ser altamente hidrófilas contribuyen a mantener la hidratación de las paredes jóvenes. Las pectinas forman como una fase de gel en la cual la cadena de celulosa y hemicelulosa están embebidas. Esto determina la porosidad de la pared celular a las macromoléculas. Entre las sustancias que se incrustan en la pared se encuentran, por ejemplo, la lignina, que le otorga, la lignina es una molécula altamente compleja que le otorga rigidez a la pared celular. Otros compuestos incrustantes en esta matriz son la cutina y la suberina, que hacen impermeable a las paredes celulares, especialmente a aquellas que están expuestas al aire. La pared celular varía en grosor según el tipo y la edad de la célula que la produce. Nos podemos encontrar hasta 3 capas en las paredes celulares. Ellas son la lámina media, la pared primaria y la pared secundaria. Las células vegetales sintetizan estas capas en el orden que les acabo de mencionar. Y siempre la capa más reciente es la que está más próxima a la célula. Todas las células tienen lámina media, que comparten con la célula vecina, y una pared celular primaria más o menos gruesas, pero solo algunas desarrollan una pared secundaria. La pared primaria permite a la célula crecer en tamaño porque ella es extensible y puede ser estirada por presiones hídricas, lo que es el proceso de turgencia celular. La pared secundaria se deposita en las células que tienen que resistir fuertes presiones o que forman los vasos conductores. La síntesis de la pared secundaria implica que la célula ya no crecerá más, ya que no es extensible como la pared primaria. A su vez, esta pared secundaria posee normalmente aberturas por donde circula el agua entre las células vecinas, ya que una vez que se forma es impermeable al agua. La lámina media es la capa más externa de la pared celular y la primera en formarse y actúa como pegamento que une a células vecinas. Es la única capa que se sintetiza y es compartida por 2 células vecinas. Tiene un aspecto amorfo y es muy delgado. Esta capa, es decir, la lámina media, se inicia como placa celular en el momento de la división celular. Se compone principalmente de compuestos pépticos y se descompone con facilidad. Y cuando esto ocurre, el tejido se separa en células individuales. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando las manzanas se vuelven como harinosas, que las células se van separando en el proceso de maceración. En los tejidos leñosos, generalmente la lámina media está lignificada. La pared primaria se forma inmediatamente después de la división celular, antes de que la célula complete su crecimiento. Se encuentra en células jóvenes, en general no especializadas, y en áreas en crecimiento activo. Es usualmente fina y con una arquitectura similar en casi todos los tipos celulares. La pared celular primaria está compuesta principalmente por celulosa, considerando el peso seco entre un 25 y 30% de celulosa, un 30% de hemicelulosa, 35% de sustancias pépticas y un 1 o un 5% de glicoproteínas. La proporción y tipos de componentes que forman las paredes celulares primarias varía entre los tipos celulares. Las células que tienen como función la de soporte estructural, como las fibras del esclerénquima o las esclereidas, o aquellas células que son conductoras, como las que forman parte del xilema, elemento de los vasos, desarrollan una pared adicional que se llama pared secundaria.
Esta pared se deposita entre la membrana plasmática y la pared celular primaria, y el proceso supone la síntesis de numerosas capas de fibras de celulosa que se van añadiendo una detrás de otra por un mecanismo que se llama aposición. La síntesis de la pared celular secundaria comienza durante la fase final del crecimiento y extensión de la pared celular primaria. Una vez sintetizada la pared celular, las células se mueren. Probablemente, entonces, son uno de los pocos tipos celulares cuya función se realiza cuando las células se mueren. Es decir, la función va a ser de resistencia mecánica o de transporte de nutrientes. Las plantas que crecen en grosor y altura necesitan un gran soporte y desarrollan lo que llamamos madera. Y la pared secundaria es el principal componente de la madera. Un compuesto típico de la pared celular secundaria es la lignina, que es el biopolímero más abundante en las plantas después de la celulosa. La lignina se deposita entre las microfibrillas de celulosa para dar consistencia. Esta molécula permitió a las plantas ganar una consistencia y una resistencia muy grande. Cuando se produce la lignificación de la pared secundaria, parte de estas moléculas pueden también depositarse en la pared celular primaria y en la lámina media. Incluso en algunas coníferas, la mayor parte de la lignina se encuentra en la lámina media de las células conductoras. El armazón entrecruzado que forman estas moléculas parece favorecer la eliminación de agua de la pared y por tanto impide el acceso de las enzimas hidrolíticas. La pared secundaria tiene un grosor de 2 a 10 micrómetros y está pobremente hidratada y es rígida. Su grosor es mayor que el de la pared primaria, a veces tan grueso que oblitera el interior celular. En algunas células se pueden distinguir 3 capas de pared celular secundaria. Como se representa en la figura, están la capa S1, la S2 y la S3, cada una de ellas con orientación diferente de sus fibras de celulosa. Normalmente es la capa S2 la que varía en grosor entre tipos celulares. En esta figura se representa un material lignocelulósico y se observa, es decir, como el constituido por la pared secundaria, y se observa que está compuesto principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. Después de los polisacáridos celulosa y hemicelulosa, la lignina es el polímero orgánico más abundante en el reino vegetal. Tiene la estructura más compleja entre los polímeros de origen natural, con una mezcla de restos de compuestos aromáticos y alifáticos. No es un polímero lineal como la celulosa, ni ramificado como la hemicelulosa, sino que es una red tridimensional que conecta monómeros mediante enlaces éteres y enlaces de carbono-carbono. La lignina tiene varias funciones en la planta. Una muy importante es la de actuar como un cemento que fija a los polisacáridos de la pared vegetal, proporcionándoles a la fibra su rigidez y actuando en su conjunto como soporte mecánico para que el árbol pueda desarrollar las ramas y el follaje y permitiéndole competir por más luz solar con respecto a otros vegetales. Además, tiene la capacidad de adherir a las células entre sí al estar presentes en la laminilla media. Por otro lado, la estructura de la lignina y su forma de recubrir el material hace a la pared vegetal hidrofóbica, que es necesaria para que sea eficiente el transporte de agua y de nutrientes. Además, la lignina tiene un rol fundamental en la protección del árbol contra la degradación microbiológica debido a que forma una capa muy compacta con los polisacáridos, impidiendo el ingreso de las enzimas extracelulares microbianas para la degradación de los azúcares.
Bueno, en esta diapositiva se presenta un resumen de la pared celular en la cual podemos observar del lado interior de la célula, que está compuesto por pared secundaria. Esta es una célula que ya desarrolló una pared secundaria, que está compuesta por la capa S3, que es la más interna, la S2 y la S1. La S1 está en contacto con la pared primaria y la pared primaria a la laminilla media. En la fotografía de la izquierda vemos una micrografía electrónica en la cual vemos dos células, la célula 1 y la célula 2, que están unidas mediante la laminilla media, y entre las laminillas medias vemos la pared celular primaria y por fuera de esta, y en contacto con el citoplasma de ambas células, la pared celular secundaria. Para ejemplificar hasta aquí lo que hemos visto de pared celular, vamos a hablar de dos tejidos especializados de sostén, como son el colénquima y el esclerénquima. Son tejidos especializados de sostén de las plantas que están constituidos por células con paredes celulares gruesas, dado que tienen la función de sostén, necesitan paredes celulares gruesas, y que aportan una gran resistencia mecánica. A pesar de compartir la misma función, estos tejidos se diferencian por la estructura y la textura de sus paredes celulares y por la localización en el cuerpo de la planta. El colénquima es un tejido vivo formado por un solo tipo celular, las células colenquimáticas. Esta célula, que es viva, tiene paredes engrosadas. Estas paredes están engrosadas en forma desigual, lo que le confiere al tejido una gran resistencia a la tensión y a otros tipos de estrés mecánicos. El colénquima, que está constituido entonces por células con paredes celulares engrosadas, pero son paredes primarias engrosadas, está presente en tejidos de soporte en órganos en crecimiento, como en los tallos y hojas de varias plantas herbáceas, y en órganos nuevos de plantas leñosas como tallos y hojas y partes florales de algunas dicotiledóneas en crecimiento. El esclerénquima, a diferencia del colénquima, presenta dos tipos de células con pared celular engrosadas, pero esta es secundaria y lignificada en las células maduras. Las células esclerenquimáticas maduras no tienen citoplasma y son células muertas. Gracias a la estructura de sus paredes celulares, el esclerénquima tiene una función muy importante en el soporte de los órganos que han dejado de alargarse. Protegen las partes más blandas de las plantas y más vulnerables a los estiramientos, pesos, presiones y flexiones. El tejido esclerenquimático es complejo. Los dos tipos de células que lo componen se distinguen principalmente por su forma, su origen y su localización. Un tipo son las fibras, que son células alargadas, y el otro son las esclereidas, que son células variadas en su forma, pero típicamente más isodiamétricas que las fibras. Ahora que hemos visto estos dos tejidos como ejemplo de células que los componen de pared celular, es decir, el colénquima y el esclerénquima, vamos a ver cómo se pueden distinguir en el microscopio en el laboratorio, que es lo que van a estar viendo ustedes en los prácticos de las semanas que vienen. La tinción vegetal, por excelencia, se caracteriza por usar safranina, que presenta afinidad por las paredes lignificadas, es decir, por paredes secundarias, y otro colorante que puede ser fast green, que tiñe aquellas paredes no lignificadas, es decir, paredes primarias.
Entonces, estos dos colorantes combinados es una buena técnica para teñir tejidos vegetales y diferenciar entre paredes celulares primarias y secundarias. De esta forma, en la fotografía que se observa en la imagen, vemos que corresponde a un corte transversal de un tallo de una planta y en el cual se observan células del colénquima que están teñidas por el verde porque tiene afinidad por células de pared primaria, que son las que se observan más celestitas, y vemos fibras del esclerénquima que se han teñido de rosado por la safranina que tiene afinidad por la lignina. De esta forma, usando estas coloraciones combinadas diferenciales, podemos distinguir, además de la morfología celular y la composición de sus paredes celulares, a qué tejidos pertenecen. En esta otra fotografía se observa un corte transversal de una hoja de camelia, una hoja de té, en la cual se puede observar en azul células con pared primaria, como pueden ser células del parénquima, y en rosado fibras y esclereidas, que son células con pared secundaria. Entonces podemos ver en un corte transversal de una hoja los distintos tejidos que componen este órgano. Y ya finalizando la clase, vamos a ver que otro tipo de características que tienen las células vegetales son las comunicaciones entre las células. Las células vegetales necesitan comunicarse entre ellas para intercambiar materiales e información de forma de trabajar armónicamente. Y esto lo consiguen mediante distintas comunicaciones como son los plasmodemos, las puntuaciones y las perforaciones. Los plasmodemos son unidades continuas de citoplasmas que pueden atravesar las paredes celulares manteniendo interconectadas a las células vecinas, permitiendo de esta forma la circulación directa de los compuestos del citoplasma entre una célula y otra, realizando la comunicación entre ellas. Como se observa en el diagrama, cada plasmodesmo es recorrido a lo largo de su eje por un desmotúbulo, que es una estructura cilíndrica especializada del retículo endoplásmico. Los plasmodemos entonces son pequeños conductos en las paredes celulares que permiten el pasaje de moléculas entre citoplasmas de células vecinas y son la principal vía de comunicación entre células próximas. Es la forma más común de intercambiar moléculas entre células vegetales. La función de los plasmodesmos entonces es el intercambio de compuestos a través de células vegetales vecinas mediante la comunicación de sus protoplastos en un mecanismo que se conoce como simplasto, es decir, mediante la unión de dos protoplastos vecinos por medio de plasmodemos. Y así entonces se facilita la comunicación y a través de sustancias como agua, nutrientes, metabolitos y macromoléculas entre esas dos células vecinas. En la figura a la derecha se muestran mediante diagramas cómo están conformados los plasmodesmos, esa comunicación entre dos células vecinas y los componentes que lo conforman. Las puntuaciones primarias refieren a que normalmente los plasmodesmos se concentran en zonas deprimidas de la pared primaria y que por eso reciben el nombre de campos de, por ejemplo, poros primarios o puntuaciones primarias. Y en el límite entre el campo de estos poros primarios o de puntuación, las microfibrillas se disponen paralelamente formando un círculo o un óvalo. A modo de resumen de la pared celular primaria de las células vegetales,
Esta es una capa exterior a la membrana plasmática, siendo la única pared en las células vivas con capacidad de división. Está compuesta principalmente por celulosa, que está dispuesta en microfibrillas desordenadas y que crea espacios que son rellenados por una matriz hidratada que contiene agua, hemicelulosas, proteínas y sustancias pépticas. Esta pared juega un rol crucial en la comunicación entre células vecinas, presentando áreas más delgadas y porosas llamadas campos de puntuaciones primarias, y que es a través de estos puntos que las células vecinas conectan a los citoplasmas mediante los plasmodesmos, permitiendo el intercambio de sustancias y comunicación con el medio. Las puntuaciones están presentes en las paredes secundarias y pueden ser simples o aeroladas. Las simples, la pared secundaria se interrumpe abruptamente. Estas se presentan en células parenquimáticas, fibras y esclereidas. La puntuación aerolada es en que la pared secundaria, al depositarse, hace un reborde o una aerola y forma una cámara de puntuación que se abre al lumen celular. Esta se presenta, por ejemplo, en células como traqueidas o elementos conductores de los bases, donde se comunican las células entre sí, como se ve en la figura representada en la fotografía del microscopio y en el esquema. El sistema de tejido vascular en las plantas, que es un sistema de tejido continuo que conduce agua, minerales y nutrientes, está formado por dos tejidos complejos, el xilema y el floema. Esto lo vamos a ver luego nuevamente en las clases de tejido. El xilema transporta agua y nutrientes minerales desde la raíz hasta el resto de la planta, mientras que el floema transporta azúcares y otros nutrientes que se forman desde la fotosíntesis, desde las hojas hasta el resto de la planta. El xilema en todas las plantas vasculares contiene unas células que se llaman traqueidas. Son células alargadas que se estrechan en los extremos. Las traqueidas fueron las primeras células conductoras de agua en las plantas vasculares y son el único tipo de células conductoras de agua en los helechos y en las coníferas, así como en las plantas vasculares sin flores en general. Las traqueidas mueren al alcanzar la madurez y de ellas solo queda la pared celular. La gruesa pared celular secundaria de una traqueida rodea el espacio que previamente ocupó el contenido de la célula viva. Las traqueidas se alinean unas con otras para formar un sistema continuo de conducción de agua. La pared celular secundaria de una traqueida presenta unas regiones más finas, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior, denominadas punteaduras, en las que solo existe pared primaria. Las punteaduras de las traqueidas adyacentes están normalmente alineadas, lo que permite que el agua y los minerales fluyan de una traqueida a otra que esté por encima, por debajo o al lado de la misma. En algunas plantas, las punteaduras están rodeadas por unas protuberancias en la pared celular secundaria que refuerzan la apertura y también la hacen más estrechas, aminorando así el flujo. La membrana de la punteadura, que consiste en pared celular primaria porosa y una delgada laminilla media, y regula el fluido a través de las punteaduras aeroladas. Además de las traqueidas, el xilema de la mayoría de las plantas con flores y de algunas pocas gimnospermas contienen otras células conductoras del agua llamadas elementos de los vasos, que transportan aguas y minerales más rápidos que las traqueidas.
Al igual que las traqueidas, los elementos de los vasos mueren en su madurez y la pared celular forma entonces tubos huecos. Sin embargo, son generalmente más amplios, más cortos y menos estrechos que las traqueidas. Esto hace que puedan transportar una cantidad de agua y minerales 100 veces superior a las traqueidas. Los elementos de los vasos pierden algo o gran parte de su pared celular en cada extremo, dejando unas placas de perforación que permiten que el agua fluya a la vez que le confieren sostén. De este modo, los elementos de los vasos se unen para formar un conducto continuo, como si fuera una cañería. Los elementos de los vasos también tienen puntiaduras que permiten el flujo lateral de vaso a vaso. Es así entonces que la estructura celular de las traqueidas y de los elementos de los vasos mejora tanto el sostén como la conducción. La rígida pared secundaria proporciona un mejor sostén, mientras que la estructura hueca y la pared perforada facilitan el transporte. En resumen, la pared secundaria se desarrolla en algunas células vegetales, por dentro de la pared primaria. Está compuesta de celulosa, pero en este caso, a diferencia de la pared primaria, las microfibrillas están ordenadas en varias capas y orientadas paralelamente, y la matriz es reemplazada por sustancias como la lignina, lo cual le proporciona una gran rigidez a la célula, permitiéndole funciones adicionales como soporte de la planta y conducción de agua. Las células con pared secundaria no pueden crecer ni dividirse. Pierden su citoplasma y mueren, y dejan un hueco llamado lumen. En las áreas con puntuaciones primarias no se deposita pared secundaria y estas áreas se conocen como puntuaciones. Pueden existir diferentes tipos de punteaduras según su forma, como simples y aeroladas. Para repasar, acá les dejo algunos ejercicios que comprenden toda la clase que vimos hoy. En esta, la idea es que completen los cuadros con la información que está a la derecha. Esta otra corresponde a un crucigrama. En esta es un esquema que representan a los plastidios que vimos hoy, los distintos plastidios de las células vegetales. Y esta es la última parte de la clase. También les dejo a modo de repaso algunas preguntas.